Muy buenos días a todos, que el Señor de Jesús los bendiga, que la paz de Jesús esté en sus hogares, en sus casas, en sus familias, allí donde tú te encuentras, que la gloria de Dios te visite en este día y que hoy pueda ser un día lleno de la gracia, del amor y la paz y el fuego del Espíritu Santo. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy la palabra del Señor llegará a tu corazón, llegará a tu vida, llegará a tu familia, a tu casa y hará cambiar y revolucionar tu vida al 1000 por 1 en el nombre poderoso de Jesucristo. Y declaramos que la palabra de Dios cae en tu corazón. La palabra de Dios dice que nosotros podemos ser tierra fértil, y esa tierra fértil donde cae la semilla dará fruto. Ahí muere la semilla, adentro de la tierra muere y dará fruto en abundancia. Dará fruto en abundancia y daremos como fruto a Cristo Jesús. Por eso Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo es ahora quien vive en mí. Y la palabra del Señor nos trae el día de hoy algo muy hermoso y quiero leérselas en 2 Corintios capítulo 11 verso 3. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Hoy vamos a compartir un poquito sobre los sentidos espirituales. Y humanamente podemos ver que nosotros tenemos 5 sentidos espirituales, ¿verdad? 5 sentidos físicos, perdón. El primero sería la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Entonces esos sentidos humanamente representan más o menos los sentidos espirituales, ¿verdad? El olfato, por ejemplo, representa el discernimiento, ¿verdad? El discernimiento entre el bien y el mal, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Está uno de los espíritus que Jesús, cuando estuvo en la tierra, reprendió mucho, fue el espíritu sordo y el espíritu mudo. Y esas son cosas muy importantes que debemos de entender. Entonces, cuando tú no puedes hablar, tú no puedes escuchar, tú no puedes tener una mente abierta, una mente que sea transformada, y Dios quiere transformar nuestros sentidos espirituales. El Espíritu Santo trae a colación los sentidos físicos porque somos imagen y semejanza de Dios. Y como somos imagen y semejanza de Dios, Dios quiere darnos un ejemplo y una enseñanza de cómo nuestros sentidos espirituales pueden ser avivados, pueden ser llevados a madurez, como Dios quiere que los hijos de Dios seamos maduros en el Espíritu. Y hoy la palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 5 verso 8, leamos lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 5 verso 8. Y aunque era hijo Jesucristo, por lo tanto que padeció, aprendió la obediencia. Fíjense ustedes qué importante. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, aprendió a través de la obediencia. Muchas veces nosotros queremos tener discernimiento, queremos tener sabiduría, queremos saber lo que Dios piensa, queremos saber el futuro que tenemos en Cristo, aunque Cristo nos dice en su palabra que los planes que tiene para nosotros son de bien y no de mal, ¿verdad? Pero somos desobedientes a la palabra de Dios. Y una de las cosas muy importantes para poder ejercitar nuestros sentidos espirituales, y una de las cosas muy importantes de las cuales vamos a llegar a madurez, es a través de la obediencia. Si tú eres una persona que es desobediente a la palabra del Señor, nunca vas a poder llegar a tener una madurez espiritual. Siempre vas a andar preguntándole a todos los demás qué querrá Dios, qué quería Dios, como hizo el pueblo de Israel con Moisés. Moisés venía, estuvo en contacto espiritual directamente con Dios en el monte, y cuando bajaba, él les decía: bueno, busquemos a Dios todos juntos. ¿Y qué fue lo que el pueblo le contestaba? No, tú sube, habla con Dios, nosotros aquí esperamos a ver qué es lo que tú nos vienes a decir de parte de Dios. Y eso es lo que muchas veces hacemos nosotros. En casa queremos escuchar prédicas o queremos que Dios mismo se llegue a sentar a la sala de nuestra casa a decirnos qué es lo que Él quiere, o buscamos que otra persona nos diga qué es lo que Dios quiere, pero nunca ejercitamos nuestros sentidos espirituales. Y aquí nos dice la palabra del Señor en Hebreos que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, necesitó ejercer en su corazón y en su vida la obediencia. Y fíjense lo que sigue diciendo. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjense qué interesante, la desobediencia hace que seamos tardos para oír. Y dice la Biblia que
La fe viene por el oír y el oír viene a través de la palabra de Dios. O sea que el que no obedece la palabra de Dios y el que se hace tardo para escuchar la palabra de Dios, entonces no ejerce madurez en su corazón y sigue siendo un niño espiritual, un inválido espiritual que no tiene autoridad y que no tiene la fuerza para tomar decisiones, y por eso es que seguimos cayendo en tentaciones, seguimos cayendo en problemas espirituales, físicos, familiares, emocionales, económicos, porque no sabemos tomar decisiones. La madurez espiritual te va a llegar a un punto en el que vas a tomar decisiones con sabiduría, con discernimiento, y eso es lo que Dios quiere, que ejercitemos nuestros sentidos espirituales. Pero sigamos leyendo. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí está haciendo la aclaración. Cuando una persona hace que su espíritu, porque fuiste bautizado con el Espíritu Santo vive aquí adentro y dice que tú y yo somos templos del Espíritu de Dios. Entonces, pero aquí está haciendo una aclaración. Hay gente que necesita leche. ¿Y quiénes necesitan leche? Los que son niños espirituales, los que son inexpertos, los que no tienen la autoridad, los que a todo el mundo le andan preguntando ¿qué querrá Dios? ¿Será que voy por este camino o voy por el otro camino que me dice aquel o lo otro? Tal religión o tal situación o tal circunstancia me dicen qué hacer, en vez de que la palabra de Dios sea tu guía, que el Espíritu de Dios hable a tu corazón. Muchas personas se me acercan y me dicen, es que yo no escucho a Dios. Dice aquí que nos hacemos tardos para oír, porque somos desobedientes a la palabra del Señor. No hay obediencia en nuestro corazón. Y fíjense lo que sigue diciendo. Hay gente que necesita alimento sólido. Esa gente que necesita un alimento sólido ha sido las personas que han dispuesto su alma, han dispuesto su corazón a morir a las cosas de este mundo, a morir a sus costumbres, a morir a sus tradiciones, a morir inclusive a su religión, a morir a las cosas que todo el mundo le decía que eran correctas, pero que estaban en contra de la palabra de Dios, y tomaron la decisión de decir, no, yo necesito obedecer la palabra de Dios, y todo lo que los demás vengan a decirme, si está en contra de la palabra del Señor, no lo quiero. Y esas personas han ejercitado sus sentidos espirituales y empiezan a tener una relación más íntima con el Espíritu Santo. Entonces empiezan a escuchar la palabra de Dios. Ya no se hacen tardos para oír, como dice aquí. Fíjense lo que sigue diciendo aquí. Entonces, el alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso, y fíjense, o sea, hay que usar ejercitar significa usar los sentidos espirituales. Por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Hace más o menos como 10 meses, cuando comenzó la pandemia, yo le pedí al Espíritu Santo gracia para poder hacer ejercicio, y me sentía muy pesado, me sentía muy subido de peso. Habíamos pasado circunstancias complicadas y eso había hecho que yo descuidara mi parte física, porque Dios también quiere que nosotros nos preocupemos en toda nuestra vida. Dios es un Dios integral. Dios no solo es espiritual, Dios también se preocupa de la parte física, porque tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Entonces me preocupé por empezar a salir a correr y empezar a salir a hacer ejercicio, y empecé a hacer poco a poco. Pero cuando comencé a correr y comencé a hacer ejercicio, empecé a correr 40 minutos despacio, muy despacio. Iba poco a poco, y tratando de no sofocarme, pero yo lo he hecho durante toda mi vida: correr, hacer ejercicio, jugar fútbol. Entonces yo comencé de esa forma porque sentí que mi cuerpo podía dar eso. Pero hay personas que nunca en su vida han corrido. Yo me acuerdo cuando corría las maratones a los 20, 21 años, y corría las maratones de 10, 15 kilómetros, 21 kilómetros. Me acuerdo yo que mucha gente llegaba a las carreras sin haber entrenado nunca. Y a mí me parecía algo sorprendente. Me parecía algo... yo había entrenado todo el año para correr esa maratón, y había personas que decían, ¿y tú has corrido? No, a mí me invitaron y vine a correr por primera vez. Y me acuerdo que muchas personas de esas pasaban problemas físicos increíbles, porque no están acostumbrados, no están ejercitados
en la función de su cuerpo para poder correr una maratón. Y hoy, 10 meses después, hoy puedo correr 1 hora, 10 minutos, 1 hora, 5 minutos en un ritmo mucho más rápido. He bajado de peso, mi cuerpo se ha hecho más ligero para poder correr. ¿Pero por qué? Porque llevo 10 meses ejercitándome en lo que yo quería hacer, en lo que yo necesitaba para mi cuerpo, porque este es templo del Espíritu y quería cuidar mi cuerpo. Entonces no podemos pretender llegar a tener el discernimiento y la sabiduría, llegar a tomar una decisión como Dios quiere, si nosotros en primer lugar somos desobedientes a la palabra de Dios. Necesitamos ejercitar nuestros sentidos espirituales. Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está dentro de ti. Aviva el fuego del don de Dios que está dentro de ti. O sea, y encima nosotros queremos a veces tener una gran sabiduría con cosas religiosas, con tradiciones. Aquí no dice aviva el fuego del don de Dios que está dentro de ti cumpliendo ritos religiosos. Mucha gente cree que ser un maduro espiritual es que aquel viene todos los domingos a la iglesia, aquel es el que más cumple las oraciones. Quiero decirte una cosa: hay gente que cumple las oraciones, hay gente que va a la iglesia los domingos, hay gente que es ritualista, pero no tienen al Espíritu Santo. Y son niños espirituales. Y enseñan a otros que cumpliendo los ritos y cumpliendo los horarios y cumpliendo los días, eso es ser maduro espiritual. Y déjame decirte que la palabra del Señor dice otra cosa. La palabra del Señor dice que el discernimiento y la sabiduría viene a través de la obediencia a la palabra de Dios. El ayuno, la oración que te hace tener una relación íntima cara a cara con Dios, en donde tú expones tu corazón y Dios te da una respuesta en amor, en misericordia y en gozo para liberarte, restaurarte y sanarte. El olfato, les hablaba, que eso trae discernimiento y sabiduría. Entonces Dios quiere quitar la sordera, quiere quitar la ceguera y quiere quitar el espíritu mudo, que fue lo que Jesús reprendió. El espíritu sordo y mudo, decía Jesús, sal fuera en el nombre de Jesús. Pero no solo se trata de una oración, es cierto, tú tienes que orar y decir: Señor, yo necesito que tú avives el fuego del don de Dios en mí. Ayúdame, Señor. Pero viene la parte humana, que es la parte de la obediencia a la palabra, no a una religión ni a una tradición, porque muchas veces creemos que eso es ser maduro espiritual. Déjame decirte que hay personas que han pasado 50 años en la iglesia y son unos bebés espirituales. Déjame decirte que hay personas que cumplen con rigidez todos los mandamientos escritos por una religión o una tradición o su doctrina, y son personas que no conocen al Espíritu Santo. Necesitamos conocer al Espíritu Santo, y el día de hoy Jesús te dice: déjame entrar. Mira, dice Apocalipsis capítulo 3 verso 20, yo toco la puerta. Si tú abres esa puerta, yo entraré y cenaremos juntos, tú conmigo y yo contigo. Y el día será como la luz de la aurora, dice la palabra de Dios, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Jesucristo te ama. Jesucristo te ama y te está llamando a abrir la puerta de tu corazón. Yo voy a orar por ti el día de hoy para que tengas la gracia, porque sin gracia es imposible hacer lo que Dios nos está pidiendo, que es obedecer. Y pidámosle al Señor la gracia. Espíritu Santo, yo te pido que venga sobre mis hermanos, que venga sobre cada uno de los hijos de Dios que están escuchando este video, y que traigas el fuego de tu Espíritu Santo, que los bautices ahora donde se encuentran, y que venga la gloria de Dios sobre sus vidas, para que ese Espíritu Santo que vive dentro de ellos pueda avivar el fuego del don de Dios en sus vidas, y que pueda ejercitar el don del discernimiento, el don de sabiduría, que puedan ver como las águilas, Señor, que puedan escuchar, que ya no sean tardos para oír, ya no seamos tardos para oír, sino que seamos hombres y mujeres dispuestos a que el Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos muestre a través del ayuno, la oración individual de la palabra de Dios, a través de ejercitar nuestros sentidos espirituales. Ven, Espíritu Santo, toca a cada persona que está viendo este video y bautízalas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Recibe el amor de Dios, recibe lo que el Espíritu Santo quiere darte en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Aviva tu espíritu, y le ordeno a tu espíritu que despierte ahora, despierta, y que salga del letargo en donde estaba metido. Despierta ahora en el nombre de Jesús. Aviva a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Dios te bendiga.